Mi hija salvó mi vida con un grito. «¡No beba eso, papá!». Lo que ocurrió después es escalofriante. El grito rompió el silencio de la madrugada como un cuchillo afilado atravesando el aire. Leonardo saltó de la cama, el corazón acelerado. No era solo un sonido, era un pedido de auxilio que venía de la habitación de Clara. Corrió por el pasillo, aún descalzo, tropezando en la penumbra, hasta abrir la puerta con suficiente fuerza para hacer chirriar las bisagras. Clara estaba sentada en la cama, los ojos desorbitados, y el rostro bañado en lágrimas. Temblaba mientras señalaba hacia la ventana entreabierta, donde la cortina se movía suavemente al ritmo de la brisa nocturna. «Papá, ¿había alguien aquí?», dijo ella, la voz entrecortada por el miedo. «Te juro que lo vi». Leonardo se acercó, agachándose para estar a su altura. Le agarró los hombros con firmeza, intentando infundir seguridad. «¿Quién, hija? ¿A quién viste?», preguntó, la voz ronca pero controlada. «No sé». Era una sombra. Me estaba mirando por la ventana. Parecía conocerme. Él se volvió inmediatamente hacia la ventana, cerrándola con un movimiento brusco. El jardín afuera estaba sumido en la oscuridad, sin señales de movimiento. Aún así, un escalofrío recorrió su espalda. Cerró la traba de la ventana y se volvió hacia Clara. «Nadie te va a hacer daño, estoy aquí», dijo, abrazándola. «Vamos a investigar eso mañana, pero ahora estás a salvo». Clara apretó los brazos alrededor de su padre, pero algo en su expresión parecía vacilante. Luego lo empujó suavemente y habló con una urgencia que él nunca había escuchado antes. «Papá, no bebas el café que está en la mesa mañana por la mañana. Lo preparó tía Ligia». Leonardo se quedó inmóvil, sorprendido por la advertencia. Sabía que Ligia había pasado por la casa más temprano, como siempre hacía, ayudando con algunas tareas mientras él trabajaba hasta tarde. Pero Clara parecía tan segura, tan seria. «¿Qué quieres decir con eso, Clara?», preguntó, intentando ocultar el malestar que crecía en su voz. «Solo sé que no debes beberlo». La escuché hablando por teléfono antes. Parecía que estaba enojada. Dijo que necesitaba deshacerse de algo. Clara dudó. No sé de qué, pero parecía incorrecto. Leonardo intentó contener el escalofrío que le subía por la nuca. Siempre había confiado en Ligia, era su amiga de la infancia, una presencia constante desde que Ana, su esposa, murió hace 2 años. Clara siempre había disfrutado de su compañía, pero últimamente algo había cambiado. Descartó esos pensamientos, intentando mantener la lógica. Podría ser la imaginación de una niña. «Clara, debes haber entendido mal. La tía Ligia no haría nada para lastimarnos», le dijo, aunque incluso para sí mismo sonaba como una débil excusa. Clara sacudió la cabeza, convencida. «Por favor, papá, solo no bebas». La mirada de Clara era una mezcla de miedo y súplica, tan intensa que Leonardo sintió el suelo temblar bajo sus pies. La abrazó de nuevo, pero sus pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Por qué diría algo así Clara? Era imposible. ¿Era cierto? ¿O no? De regreso a su habitación, Leonardo intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Las palabras de su hija resonaban en su mente. Se revolvía en la cama, mirando el oscuro techo mientras su mente rescataba recuerdos de momentos recientes con Ligia. Pequeñas cosas que antes parecían insignificantes ahora adquirían un peso perturbador. La forma en que evitaba el contacto visual en ciertos momentos. Las sonrisas que a veces parecían forzadas. Las llamadas que siempre hacía a escondidas. Cuando finalmente logró dormir, fue invadido por sueños confusos, sombras tras las ventanas, voces apagadas y un olor amargo que no lograba identificar. A la mañana siguiente, Leonardo bajó a la cocina, la mente aún cargada con los fragmentos desconectados de la noche anterior. Sobre la mesa había una humeante taza de café, justo como Clara había dicho. Se acercó lentamente, como si la taza pudiera morderle. Clara apareció en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos. «Papá, por favor», susurró ella. Leonardo miró el café. La voz de su hija, el extraño comportamiento de Ligia, el viento frío de la madrugada. Todo formaba un mosaico que no podía ignorar. Tomó la taza y con un movimiento deliberado vertió el líquido en el fregadero. Mientras el agua oscura desaparecía por el desagüe,
Sintió una mezcla de alivio e inquietud. Ligia no era una amenaza. Oh, sí. Necesitaba saber. Algo dentro de él decía que Clara podía tener razón. ¿Y si ella tenía razón? El olor amargo del café aún parecía flotar en el aire de la cocina, incluso después de ser vaciado en el fregadero. Leonardo observaba los oscuros restos en el fondo de la porcelana, como si pudieran contar una historia. Una respuesta que no se atrevía a admitir que buscaba. Clara lo observaba en silencio, aferrándose con fuerza a la barra de su pijama, hasta que su voz suave rompió el pesado ambiente. ¿Crees en mí, papá? Leonardo desvió la mirada de la taza hacia su hija. La inocencia en sus ojos contrastaba con la seriedad de sus palabras. Respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Creo que nunca me mentirías, Clara. Se agachó, sosteniendo sus pequeños hombros. Pero también creo que necesitamos estar seguros antes de sacar conclusiones. Puede que te hayas confundido, que hayas oído mal. No me confundí. Clara lo interrumpió, firme. La vi hablando por teléfono, papá. La tía Ligia estaba nerviosa. Dijo que necesitaba deshacerse de un problema. Luego, al ver que yo estaba escuchando, cambió, comenzó a sonreír, como si nada hubiera pasado. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Su mente trataba de encajar los hechos, pero la idea de que Ligia, su amiga más antigua, fuera una amenaza para él, y Clara parecía absurda. Se forzó a esbozar una sonrisa tranquilizadora, aunque la preocupación comenzaba a alojarse en algún rincón de su mente. Yo me encargaré de esto, Clara. No necesitas preocuparte. Ahora, ¿por qué no subes y te prepares? Te llevaré a la escuela. Dentro de poco. Y Clara dudó, pero asintió, subiendo las escaleras mientras le echaba un último vistazo a la taza vacía en el fregadero. Durante el camino a la escuela, Leonardo intentaba mantener una conversación casual, pero Clara estaba más callada de lo normal. Su advertencia todavía resonaba en su mente, especialmente cuando la imagen de Ligia, siempre sonriente y servicial, parecía adquirir contornos más oscuros. Dejó a Clara en la entrada, asegurándose de que estuviera a salvo antes de volver al coche. Sentado en el asiento del conductor, Leonardo miró el volante durante unos minutos. La idea de que Ligia estuviera involucrada en algo malo parecía absurda, pero, ¿y si no lo era? No podía simplemente ignorar lo que Clara decía. Pero tampoco podía acusar a alguien sin pruebas. La única solución era investigar. De vuelta a casa, Leonardo comenzó a notar las pequeñas cosas que antes ignoraba. Ligia aparecía regularmente para ayudar con Clara, trayendo pasteles, organizando la casa, intentando aliviar el peso que llevaba desde que se convirtió en padre soltero. Pero ahora, cada gesto parecía calculado, cada sonrisa una máscara. Al día siguiente, dejó a Clara en la escuela y volvió a casa un poco más temprano de lo habitual. Para su sorpresa, encontró a Ligia ya en la cocina, organizando las compras que había traído. «Llegaste temprano hoy, Leo». Sonrió, pero había algo diferente en su expresión. «Pensé que llegarías más tarde». Leonardo observó cada movimiento. La facilidad con la que se movía por la casa era algo que antes consideraba confortante. Pero ahora le parecía intrusivo. «Decidí adelantar algunas cosas», respondió, sin dar muchos detalles. «¿Qué estás haciendo?» «Ah, Clara comentó que quería pastel de chocolate, así que traje los ingredientes. Pensé en dejarlo listo antes de que regreses». El pastel era una de las cosas favoritas de Clara, pero ahora incluso ese gesto parecía cargado de dobles intenciones. Leonardo asintió, manteniendo una expresión neutral. Mientras Ligia mezclaba los ingredientes, Leonardo vio su oportunidad. Salió de la cocina bajo el pretexto de una llamada, y se fue a la habitación de invitados donde ella solía dejar sus pertenencias. En su bolso, encontró algo que le revolvió el estómago, una botella con un líquido oscuro y sin etiqueta, cuidadosamente envuelta en un paño. ¿Qué era eso? Quería abrirla y descubrirlo, pero no allí, no ahora. Cerró el bolso y volvió a la cocina, donde Ligia estaba tarareando mientras mezclaba la masa del pastel. «Creo que voy a salir un rato», dijo, tratando de sonar casual. «Necesito resolver unas cosas en la ciudad». «Claro», respondió Ligia, sin apartar la vista del tazón. «Déjame a mí terminar aquí y voy a buscar a Clara a la escuela más tarde». Leonardo dudó.
Siempre había confiado en Ligia para que recogiera a Clara, pero ahora algo le impedía decir que sí. No es necesario. Yo me encargo. Vio un breve destello de incomodidad en su rostro, pero ella rápidamente lo ocultó con una sonrisa. Como tú quieras, Leo. Leonardo llevó la botella a un amigo del laboratorio forense de la policía. No podía hacerlo oficialmente, pero necesitaba respuestas. Mientras esperaba, recibió un mensaje en su celular. Era de Ligia. Pareces distante últimamente. ¿Todo bien por ahí? Miró la pantalla, sintiendo un nudo en la garganta. El mensaje, aunque aparentemente inocente, parecía cargado de algo más. Ignoró la notificación. Horas después, su amigo lo llamó de regreso. La sustancia en la botella era un tipo de tranquilizante poderoso, usado frecuentemente para la sedación de grandes animales. Leonardo sintió que su sangre se helaba. ¿Qué estaba haciendo Ligia con eso? ¿Cuál era el plan? Esa noche, mientras Clara hacía la tarea en su habitación, Leonardo se sentó en el sofá, esperando a Ligia. Necesitaba confrontarla, pero sabía que debía ser cuidadoso. Cualquier paso en falso podría poner a Clara en peligro. Cuando llegó Ligia, traía una cálida sonrisa y una bandeja con rebanadas de pastel recién horneado. Hice esto para ustedes, dijo, colocándolas sobre la mesa. Clara lo amará. Leonardo se inclinó, tratando de parecer natural, pero su corazón estaba acelerado. Ligia, encontré algo en tu bolso hoy. Observó cuidadosamente su expresión. Ella se detuvo por un momento, la sonrisa titubeando. ¿En mi bolso?, repitió, intentando parecer sorprendida. ¿Qué hacías revisando mis cosas? Eso no importa ahora. Quiero saber por qué llevas un tranquilizante tan fuerte contigo. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, pero pronto volvieron a un semblante tranquilo y calculador. Eso, dijo, es para el trabajo. A veces, lo necesito. Para perros agresivos que se cruzan en mi camino en el refugio donde soy voluntaria. Pensé que lo sabías. La explicación era plausible, pero Leonardo sentía que había algo más. Asintió lentamente, fingiendo aceptarla. Solo me pareció extraño. Nunca te había visto usar eso antes. Ligia sonrió, tensa. Eres muy desconfiado, Leo. ¿Te pasó algo? No respondió. El silencio entre ellos se tornó pesado, interrumpido solo por el sonido lejano de Clara jugando en su habitación. Leonardo sabía que necesitaría más pruebas antes de dar el siguiente paso. También sabía que la confianza se estaba rompiendo. Mientras Ligia se iba esa noche, Leonardo se quedó en el pasillo, observándola cruzar el jardín. La luna iluminaba su silueta, y por un momento vio algo diferente en ella. Una tensión, un secreto. Al cerrar la puerta, Leonardo se apoyó contra ella, sintiendo el peso de las preguntas que comenzaban a sofocarlo. ¿Quién era realmente Ligia? Leonardo se despertó temprano esa mañana con un sabor amargo de ansiedad en la boca. La imagen de la botella en el bolso de Ligia seguía atormentándolo. Necesitaba respuestas, y sabía que solo las obtendría si profundizaba más. Clara parecía más animada mientras disfrutaba de su desayuno, ajena a la tormenta de dudas que se formaba en la mente de su padre. «Papá, ¿podemos ir al parque después de la escuela hoy?», preguntó Clara, moviendo la cabeza emocionada, balanceando las piernas pequeñas de un lado a otro en la silla. Leonardo, distraído, respondió con una sonrisa automática. «Claro, hija. Vamos». Mientras llevaba a Clara a la escuela, repasaba mentalmente cada interacción reciente con Ligia. La botella, las llamadas susurradas, el cambio en su expresión cuando lo confrontó. Todo indicaba que algo no estaba bien, pero faltaba una pieza del rompecabezas. Al regresar a casa, la rutina habitual se sentía más pesada. El silencio de la sala era abrumador. Decidió empezar desde el principio, el origen de Ligia en su vida. Sacó una caja de fotos antiguas del armario del pasillo, decidido a buscar cualquier pista sobre quién era ella antes de reaparecer en su vida. Entre las fotos desgastadas por el tiempo, Leonardo encontró una imagen que no veía desde hacía años. Él, Ana y Ligia juntos en una fiesta. Ligia estaba al fondo, pero su mirada era intensa, casi obsesiva. Había algo en sus ojos que nunca había notado antes.
Siguió buscando hasta encontrar una carta doblada dentro de un sobre antiguo, dirigida a Ana. El corazón de Leonardo se aceleró. Reconoció inmediatamente la caligrafía de Ligia. Ana, no entiendes. Nunca fue tuyo. Debió haber sido mío. Ay. Las palabras, simples pero perturbadoras, parecían susurrar en el silencio de la sala. Leonardo sintió el estómago revolverse. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba Ligia enamorada de él? ¿Sería esa la razón de su acercamiento tras la muerte de Ana? El sonido de una notificación en su teléfono lo devolvió a la realidad. Era un mensaje de Ligia. Espero que estés bien tú y Clara. ¿Podemos hablar más tarde? Siento que algo quedó raro anoche. Leonardo miró el mensaje, con el estómago revuelto. Raro era poco. Escribió una respuesta corta. Claro. Más tarde. No. Durante el resto del día, Leonardo trató de concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía volviendo a la carta. Decidió que necesitaba más información, y para eso, solo había una persona que podía ayudar. Ricardo, un amigo de toda la vida, investigador privado. Ricardo era alguien en quien Leonardo confiaba plenamente, alguien con los recursos y la habilidad para descubrir la verdad. Ricardo, necesito que investigues a alguien por mí, dijo Leonardo por teléfono, mientras estacionaba frente a la escuela de Clara. ¿Alguien específico o solo una corazonada? Respondió Ricardo, con su humor característico. Ligia Duarte. Quiero saberlo todo. ¿Dónde trabaja? ¿Con quién se relaciona? Cualquier cosa que me dé una idea de lo que realmente está haciendo en mi vida. Suena serio, Leo. ¿Tienes algo concreto? Leonardo dudó antes de responder. No. Pero tengo sospechas. Y eso ya es suficiente para querer respuestas. Empezaré ahora. Te aviso en cuanto tenga algo. Leonardo colgó el teléfono y respiró hondo. Sentía como si estuviera pisando un campo minado, donde cada paso podría desencadenar una explosión que él no estaba preparado para enfrentarlo. Por la noche, Ligia apareció como de costumbre. Traía una bolsa con panes frescos y la misma sonrisa que siempre usaba como armadura. Pensé que les gustaría algo diferente para la cena, dijo ella, mientras colocaba las cosas en la mesa de la cocina. Leonardo se mantuvo reservado, observando cada movimiento de ella. Cuando Clara bajó para saludarla, Ligia abrió los brazos para abrazarla, pero Clara dudó. Fue un gesto sutil, pero Leonardo lo notó. Clara comenzaba a sospechar, aunque aún no entendía exactamente por qué. ¿Qué tal si vemos una película después de la cena?, sugirió Ligia, con su habitual ligereza. Leonardo asintió, pero su mente estaba a mil. Durante la cena, decidió poner a prueba sus límites. Ligia, siempre has sido tan buena con Clara. Me parece increíble cómo confía en ti. Ligia sonrió, pero sus ojos parecían evaluarlo. Ella es como una sobrina para mí, Leo. Por supuesto que quiero lo mejor para ella. Es curioso cómo la vida nos une de maneras tan inesperadas. ¿Tú y Ana eran cercanas antes de que todo sucediera? La pregunta fue casual, pero Leonardo vio la tensión en el rostro de Ligia. Ella se detuvo un momento, dejando el tenedor sobre la mesa. Lo éramos, sí. Pero algunas cosas han cambiado. ¿Sabes cómo es la vida? Leonardo asintió, pero no insistió. Su incomodidad era evidente, y él sabía que había algo que explorar allí. Ligia cambió de tema rápidamente, hablando sobre un nuevo proyecto en el refugio de animales donde trabajaba, pero Leonardo apenas escuchó. Más tarde, mientras Clara dormía y la casa estaba en silencio, Leonardo recibió una llamada de Ricardo. Encontré algunas cosas, Leo. Y no sé cómo decirte esto, pero Ligia no trabaja en ningún refugio. Nunca ha trabajado. Ese lugar que menciona, ¿es falso? No existe. Leonardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué más? No sé cómo contarte esto, pero Ligia tuvo un hermano que murió hace algunos años. Fue un caso extraño. Estaba involucrado en algo peligroso, relacionado con un círculo de extorsiones. No sé cómo se conecta esto, pero hay algo grande ahí. Leonardo respiró hondo. Eso explicaba parte de la tensión a su alrededor, pero planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Por qué mentir sobre el trabajo? ¿Y qué es lo que realmente quería? Gracias, Ricardo.
Sigue investigando. A la mañana siguiente, Clara se acercó a Leonardo con un trozo de papel en la mano. Papá, encontré esto en mi habitación. No sé cómo llegó allí. Era una foto antigua. Clara no lo sabía, pero Leonardo la reconoció de inmediato. Era Ana y Ligia, juntas, en una cafetería. En el reverso de la foto, había algo garabateado apresuradamente. Él nunca será tuyo. Y nada. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué Ligia aún guardaba algo así? Más importante, ¿por qué estaba en la habitación de Clara? Mientras sostenía la foto, supo que ya no podía ignorar lo que tenía delante. Ligia no era quien aparentaba ser. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Ardo miraba la foto en sus manos como si pudiera explotar en cualquier momento. El rostro sonriente de Ana junto a Ligia era un recordatorio doloroso de cómo eran las cosas antes, de cómo todo parecía normal. Pero ahora, las palabras garabateadas en el reverso, «Él nunca será tuyo», resonaban en su mente como una acusación. ¿Quién había escrito eso? ¿Ana? ¿Ligia? ¿O alguien más involucrado en una red que él comenzaba a percibir como más oscura de lo que imaginaba? Miró a Clara, que observaba su rostro con preocupación. ¿Dónde encontraste esto, hija?, preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. Estaba debajo de mi almohada. Yo no lo puse allí. Clara se encogió de hombros, pero había miedo en sus ojos. Papá, esto es algo malo, ¿no? Leonardo sabía que necesitaba tranquilizarla, pero no podía mentir. No es nada de lo que debas preocuparte ahora, Clara. Yo me encargaré de esto. Sonrió, pero el peso en su pecho lo traicionó. Ve a jugar un poco, ¿vale? Necesito pensar. Y Clara salió despacio, lanzando miradas desconfiadas. Leonardo se quedó solo en la sala, sosteniendo la foto como si fuera una pista de un crimen que aún no sabía cuál era. Más tarde esa noche, cuando Clara ya estaba dormida, Leonardo decidió hacer algo que había estado posponiendo por semanas. Subió al ático. Casi nunca iba allí desde la muerte de Ana. Era donde ella guardaba sus cosas. Álbumes de fotos, recuerdos de la universidad y tal vez respuestas que necesitaba. El ático estaba polvoriento, el aire pesado y estancado. Encendió la bombilla colgante y comenzó a abrir cajas. En el fondo de una, encontró un diario. Era de Ana, lleno de garabatos apresurados y pequeñas ilustraciones en los márgenes. Vaciló un momento, sintiéndose como un intruso, pero sabía que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. A medida que hojeaba las páginas, una narrativa se desplegaba. Ana mencionaba reuniones con Ligia, descritas como intensas y llenas de exigencias. Más adelante, una frase destacada parecía gritar desde las páginas. Ligia me está presionando. Dice que no logro ver lo que está justo frente a mí. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere? Leonardo sintió su corazón acelerarse. Las anotaciones se volvían más confusas y fragmentadas en las páginas siguientes, hasta que, días antes del accidente de Ana, una última entrada llamó su atención. Si algo me pasa, cuida de Clara. Ligia ha cambiado. Tengo miedo. Inna. Sintió un nudo formarse en su garganta. Ana sabía que algo estaba mal, pero nunca se lo contó. ¿Por qué? ¿Era para protegerlo? ¿O porque ella misma no sabía cómo manejarlo? Cerró el diario y bajó del ático, sintiéndose más confundido que nunca. Pero ahora había una certeza que no podía ignorar. Ligia era una amenaza real. Al día siguiente, Leonardo llamó a Ricardo. Necesito que descubras más sobre el pasado de Ligia. Ahora sabemos que mintió sobre el trabajo y que tiene un historial familiar problemático, pero quiero algo más concreto. Algo que explique qué quiere de mí y de Clara. Arredeo escuchó en silencio antes de responder. Voy a profundizar la búsqueda. Pero, Leo, ¿estás seguro de que estás preparado para lo que puedes encontrar? A veces, cavar demasiado saca a la luz cosas que preferiríamos mantener enterradas. Leonardo sabía que era un aviso válido, pero no tenía elección. Solo avísame cuando tengas algo. Al final de la tarde, mientras Clara jugaba en el patio, Leonardo vio a Ligia entrar por la puerta con su habitual postura de falsa casualidad. Traía una bolsa de compras y una sonrisa en los labios, pero Leonardo notó que algo estaba diferente. Había un brillo inquieto en sus ojos.
Traje algunas cosas para la cena. Pensé que podríamos cocinar juntos, dijo ella, colocando la bolsa sobre la mesa. Leonardo decidió no mencionar la foto o el diario todavía. Necesitaba más información antes de enfrentarse a ella directamente. Clara encontró algo interesante en su cuarto hoy, comenzó él, casualmente. Una foto antigua tuya y de Ana. ¿Sabes cómo llegó eso allí? Ligia dejó de organizar las compras por un instante, pero pronto retomó el movimiento. ¿Una foto? No tengo idea. Tal vez fue algo que Ana dejó por ahí. ¿Por qué? ¿Algo anda mal? Leonardo observó la calma ensayada en su rostro. Ligia era buena ocultando emociones, pero había algo en su postura que delataba su inquietud. No, solo me pareció extraño. Forzó una sonrisa y cambió de tema, observando cómo ella parecía relajarse. Mientras Ligia cocinaba, Leonardo aprovechó un momento en que ella salió de la cocina para agarrar su celular, que estaba sobre la encimera. Sabía que eso cruzaba una línea, pero necesitaba saber con quién estaba hablando. La pantalla estaba bloqueada, pero había una notificación que llamó su atención. Un mensaje de un número desconocido. Necesitamos resolver esto pronto. Él está comenzando a sospechar. Ya. Leonardo casi deja caer el celular. Antes de que pudiera procesar lo que había leído, escuchó los pasos de Ligia regresando a la cocina. Colocó el dispositivo de nuevo en su lugar y fingió estar organizando los platos. ¿Todo bien, Leo? Pareces distraído, comentó ella, mientras revolvía la olla. Leonardo solo sonrió, solo pensando en algunas cosas del trabajo. Nada de que debas preocuparte. Pero, por dentro, estaba en máxima alerta. Más tarde, después de que Ligia se fue, Ricardo volvió a llamar. Encontré algo importante. Aparentemente, el hermano de Ligia, el que murió hace años, estaba involucrado en un esquema de chantajes. Y ella puede haber heredado algunas de sus conexiones. Hay registros de transferencias financieras extrañas a su nombre, todas relacionadas con un fondo que parece sospechoso. Leonardo apretó el teléfono con fuerza. ¿Y eso tiene algo que ver conmigo? Es difícil decirlo. Pero aquí hay algo más extraño. Su hermano tenía una conexión con Ana. Trabajaron juntos un tiempo en un proyecto de abogacía. No pude descubrir más detalles todavía, pero parece que su relación era más. Es complicada de lo que parecía. Leonardo guardó silencio, intentando juntar las piezas. Si el hermano de Ligia estaba conectado a Ana, eso explicaría por qué se acercó tanto después de su muerte. Pero todavía había un gran vacío en la historia. ¿Qué quería Ligia? ¿Y por qué estaba Clara involucrada? Sigue indagando, Ricardo. Hay algo grande aquí. Puedo sentirlo. Esa noche, mientras Clara dormía, Leonardo se sentó en la sala con el diario de Ana y la foto antigua. Miró la foto de nuevo, como si pudiera ofrecer más respuestas que antes. El rostro de Ligia parecía sonreírle directamente, pero ahora esa sonrisa parecía cargada de secretos. Cuando el reloj dio la medianoche, Leonardo hizo algo que había estado posponiendo. Tomó el teléfono y llamó a Ligia. «¿Leo? ¿Está todo bien?», contestó ella, con voz somnolienta. «Necesitamos hablar, Ligia. Mañana. Sin rodeos. Quiero que me digas la verdad sobre todo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Claro, Leo. Todo lo que quieras saber». Pero su voz temblaba levemente. Al colgar, Leonardo sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Las sombras del pasado finalmente comenzaban a tomar forma, y temía lo que encontraría cuando la verdad saliera a la luz. La mañana siguiente trajo una atmósfera tensa. Leonardo apenas pudo dormir, reviviendo los fragmentos de información que había recopilado. El diario de Ana, la foto con la inquietante inscripción, las mentiras sobre el trabajo de Ligia. Y ahora la conexión con su hermano. Todo parecía converger en algo más grande, algo que todavía no lograba descifrar, pero que sabía estaba a punto de estallar. Clara estaba callada en el desayuno, una calma que no era típica para una niña de su edad. Lo observaba con una mirada que parecía saber más de lo que él quisiera que supiera. «Vas a ver a la tía Ligia hoy, ¿no?», preguntó Clara, finalmente rompiendo el silencio. Leonardo asintió, colocando la taza de café en el fregadero. «Sí, pero no te preocupes,
Todo está bajo control. Clara inclinó la cabeza, evaluando a su padre. Tenía esa forma intuitiva de entender lo que estaba más allá de las palabras. Solo ten cuidado, papá. Él sonrió para tranquilizarla, pero la sensación de inquietud persistió. Clara tenía razón. Necesitaba tener cuidado. Algo le decía que el encuentro con Ligia no sería una simple conversación. Leonardo acordó encontrarse con Ligia en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. Cuando ella llegó, llevaba la misma sonrisa que siempre usaba para desarmar a las personas, pero esta vez parecía más forzada. Se sentó frente a él, ajustando la bolsa en su regazo. Entonces, ¿qué querías hablar, Leo?, preguntó, inclinándose levemente hacia adelante, con los ojos fijos en los de él. Leonardo no perdió tiempo. Quiero saber la verdad, Ligia. Sobre ti, sobre lo que haces aquí y sobre Ana. La sonrisa de Ligia desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa que pronto fue enmascarada. La calma. ¿Qué quieres decir con eso? Siempre he estado aquí para ti y para Clara. Lo sabes. No más, Ligia. Encontré el diario de Ana. Encontré las cartas. Sé que la presionabas antes de morir. Quiero entender lo que está pasando antes de seguir con esto. Su rostro se endureció, y por un momento, Leonardo vio un destello de rabia en sus ojos. Estás sacando las cosas de contexto, Leo. Nunca quise hacerle daño a Ana. Era mi amiga. Sí, teníamos desavenencias, pero eso no tiene nada que ver con lo que insinúas. Leonardo arrojó la foto sobre la mesa, dándole la vuelta para que Ligia pudiera ver el reverso. ¿Y esto? ¿Vas a decirme que también está fuera de contexto? Los ojos de Ligia cayeron sobre la foto, y su rostro se puso pálido. Intentó tomar la imagen, pero Leonardo sostuvo su mano antes de que pudiera alcanzarla. No, Ligia. No va a ser tan fácil. Ligia suspiró, retirando la mano y recostándose en la silla. ¿No entiendes, Leo? Nunca entendiste. Todo lo que hice fue por ti. Por Clara. Ana. Ella no sabía cómo cuidarte, cómo valorarte. Estaba tratando de protegerte. ¿Protegerte de qué? Leonardo se inclinó hacia adelante, con la voz más baja pero llena de intensidad. ¿De quién? ¿De ti? Ligia soltó una risa amarga. Crees que lo sabes todo, pero no sabes nada. Ana estaba involucrada con personas peligrosas. Te mintió, Leo. Sobre el trabajo, sobre el dinero. Sobre todo. Estaba ocultando algo, y cuando lo descubrí, entró en pánico. No fue mi culpa. Solo quería que fuera honesta contigo. ¿Y qué exactamente estaba ocultando?, insistió Leonardo, con el corazón acelerado. Cada palabra de Ligia parecía añadir una nueva capa de confusión. Ligia dudó un momento, y luego dijo algo que hizo tambalear el mundo de Leonardo. Estaba involucrada con mi hermano. El silencio que siguió fue pesado. Leonardo necesitó unos segundos para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tu hermano? ¿El mismo hermano que estaba envuelto en chantajes y murió de manera sospechosa? Ligia asintió lentamente, con los ojos fijos en los de él. Él estaba presionando a Ana por algo. Un secreto que ella guardaba. Un secreto sobre Clara. Leonardo sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. ¿Clara? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Ligia se inclinó hacia adelante, con la voz baja, casi un susurro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Ana parecía tan diferente después de que nació Clara? ¿Por qué evitaba ciertos temas? Te estoy diciendo, Leo. Clara puede que no sea tu hija biológica. Las palabras golpearon a Leonardo como un puñetazo. Se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Era imposible. Ana jamás le habría ocultado algo así. ¿O sí? Estás mintiendo, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Ojalá lo estuviera. Ligia parecía sincera, pero Leonardo no podía confiar en ella. No después de todo. Pero necesitas entender que mi hermano S.S. sabía de cosas que Ana nunca te contó. Tenía pruebas. Intenté evitar que hiciera algo estúpido, pero entonces murió, y ahora. Todo esto ha caído en mis manos. Leonardo se levantó bruscamente, incapaz de seguir escuchando. Se acabó, Ligia. Voy a descubrir la verdad, pero no será con tu ayuda. Mantente alejada de Clara y de mí. Mientras salía de la cafetería,
sintió la mirada de Ligia en su espalda. Lo que fuera que fuese la verdad, sabía que apenas estaba arañando la superficie. De vuelta en casa, Leonardo encontró a Clara en su habitación, dibujando. Ella lo miró con una sonrisa inocente, ajena a la tormenta que giraba a su alrededor. «Papá, ¿estás bien? Pareces triste». Se sentó a su lado, acariciando su suave cabello. «Solo estoy pensando en algunas cosas, mi amor. Pero todo estará bien. Te lo prometo». Pero, por dentro, sabía que esa promesa se estaba volviendo cada vez más difícil de cumplir. La sombra en el pasado de Ana y la perturbadora presencia de Ligia seguían creciendo, y sentía que el enfrentamiento final aún estaba por llegar. Leonardo pasó la noche sentado en el sofá, con los ojos fijos en la foto de Ana y Ligia. Las palabras de Ligia resonaban en su mente, desafiando todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Clara no era su hija biológica? Era imposible. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar los hechos. La conexión entre Ana y el hermano de Ligia parecía ser la pieza final de un rompecabezas que no quería armar. Cuando el sol comenzó a salir, Leonardo ya sabía lo que debía hacer. No podía vivir con dudas. Necesitaba enfrentar el pasado de Ana de frente, aunque eso significara destruir los recuerdos que lo habían sostenido hasta ahora. Leonardo llamó a Ricardo tan pronto como amaneció. «Necesito un favor. Algo rápido y confidencial». «¿Qué es ahora, Leo?» Ricardo parecía cansado, pero atento. «Quiero hacerme una prueba de ADN. La mía y la de Clara. ¿Puedes agilizar esto?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» Leonardo suspiró. «Necesito saber, Ricardo. No puedo continuar así». «Está bien. Mándame el material. Yo me encargo del resto». Mientras esperaba los resultados, Leonardo se centró en una última cosa: investigar la conexión entre Ana y el hermano de Ligia. Decidió volver al desván, donde encontró una carpeta que había ignorado antes. Dentro, halló contratos y documentos relacionados con una sociedad que Ana tenía con el hermano de Ligia. También había varias correspondencias entre ellos, y una frase se destacó en una de las cartas. «Si se lo cuentas, sabes que todo acaba». Leonardo se quedó mirando la carta, la mente dando vueltas. ¿Contar qué? Era evidente que Ana había sido presionada por ese hombre. Pero, ¿hasta dónde llegaba eso? 2 días después, Ricardo llamó. «Los resultados han llegado». La voz de Ricardo era tensa. «¿Realmente quieres escuchar esto por teléfono?» Leonardo cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras. «Dilo ya, Ricard». «¿Du? Clara es tu hija biológica, Leo». «No hay dudas». Leonardo dejó escapar un suspiro profundo, una mezcla de alivio y agotamiento. «Gracias, Ricardo». Pero incluso con la confirmación, sabía que aún había algo oscuro en juego. ¿Por qué Ligia insistiría en esa mentira? Era hora de resolver esto de una vez por todas. Esa noche, Leonardo encontró a Ligia en su casa. Ella parecía desconfiada cuando la invitó, pero aceptó. Clara estaba en casa de una vecina, segura y lejos de cualquier posible confrontación. «¿Qué quieres, Leo?», preguntó Ligia, sentándose en la sala. «Pensé que había dejado claro que no quería volver a verte». Leonardo no perdió tiempo. «Se acabaron las mentiras, Ligia. Hice la prueba. Clara es mi hija biológica». Observó su rostro mientras las palabras caían como piedras. Había sorpresa, pero no arrepentimiento. «Entonces, ¿por qué creíste en mí?», replicó ella, cruzando los brazos. «¿Alguna parte de ti todavía duda de Ana? Alguna parte de ti sabe que ella no era perfecta». «No se trata de perfección, Ligia. Se trata de la verdad». Leonardo sacó la carta de la carpeta y la arrojó sobre la mesa. «¿Qué sabía mi hermano? ¿Qué sabes tú?». Ligia tomó la carta con dedos temblorosos, leyéndola en silencio antes de devolverla a la mesa. Él sabía sobre la sociedad que tenían. Era dinero, Leo. Dinero que Ana no quería que supieras. Ella usaba parte de lo que tenían para financiar los negocios de mi hermano. Cuando él comenzó a perderlo todo, la presionó. Y ella, bueno, tomó malas decisiones. Leonardo entrecerró los ojos. «¿Qué tipo de decisiones?». Ligia dudó,
pero luego su fachada comenzó a desmoronarse. Mi hermano la chantajeaba. Leo amenazó con exponerlo todo, el dinero, las mentiras, y destruir su matrimonio. Ella entró en pánico y me pidió ayuda. Intenté protegerla, pero ella no quiso escuchar. Leonardo sintió el estómago revuelto. ¿Qué pasó la noche del accidente? Ligia lo miró, y por un momento parecía que iba a negar todo. Pero luego, como si una represa se rompiera, empezó a hablar. Él la siguió esa noche. Discutieron en el coche y perdió el control. Fue un accidente, Leo. Él también murió, ¿recuerdas? Pero no fue solo eso. Después de que murieron, me sentí responsable. Pensé que podría arreglar las cosas, estar allí para ti y para Clara, formar parte de tu vida, ya que ella no podía más. Entonces, ¿por qué las mentiras? ¿Por qué las amenazas veladas? Leonardo sentía la ira crecer. Porque nunca me mirarías de la misma manera si supieras la verdad. Siempre amaste a Ana, incluso después de todo. Pensé que, si lograba convencerte de que ella tenía algo que ocultar, abrirías espacio para mí. Leonardo sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Entonces inventaste toda esta historia para manipularme? Ligia se levantó, las manos temblando. Hice lo que pensé que debía hacer. No sabes lo que es amar a alguien que nunca te amará de vuelta. Apuntó hacia la puerta. Se acabó, Ligia. Sal de mi casa. No quiero volver a verte cerca de mí, o de Clara. Ligia dudó por un momento, como si estuviera a punto de argumentar. Pero luego bajó la cabeza y salió sin decir nada más. Con Ligia fuera de sus vidas, Leonardo pasó los días siguientes reconstruyendo su paz. Le explicó a Clara, de la manera más simple posible, que la tía Ligia no volvería más, y la niña pareció aceptar eso sin muchas preguntas. El diario de Ana, ahora guardado en una caja junto con las cartas y documentos, era un recordatorio constante de que incluso las personas que amamos pueden tener secretos. Pero Leonardo eligió no dejar que eso definiera su memoria de Ana. Ella había cometido errores, sí, pero también había sido una madre amorosa y una esposa que intentó proteger a la familia. Aunque fuera de la manera equivocada. Esa noche, mientras acostaba a Clara, ella lo abrazó con fuerza. Papá, todo va a estar bien ahora, ¿verdad? Leonardo besó la parte superior de su cabeza. Sí, mi pequeña. Todo estará bien. Y por primera vez en mucho tiempo, él creyó en eso. Las sombras del pasado se habían disipado, y finalmente podía vislumbrar un futuro iluminado junto a su hija.